Con lo mejor de la información deportiva, el día de hoy la FIA dio a conocer el calendario para la temporada 2018-2019, lo que será la Fórmula E. Recordemos esta subcategoría que viene debajo de la Fórmula 1, que se corre con automóviles eléctricos. Dicen que es el futuro de la Fórmula 1. Y una vez más, la Ciudad de México fue incluida dentro de este calendario. Fue dado a conocer el calendario de la temporada 2018-2019 de la Fórmula E, aprobado por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, donde destaca la continuidad de México. La cuarta edición del E-Prix de México se realizará el 16 de febrero del 2019 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, mientras que el circuito regresará a Hong Kong para después realizarse en China. Cabe señalar que Mónaco regresa al calendario, pero aún se debe de confirmar si se usará el circuito donde compite la Fórmula 1. La temporada 2018-2019 arrancará el próximo 15 de diciembre en Arabia Saudita, mientras que por segundo año consecutivo, el cierre será en la ciudad de Nueva York el 13 y 14 de julio del 2019. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y continúan las buenas noticias para el deporte mexicano que no tiene nada que ver con el fútbol. María Fassi, la golfista mexicana, recibió un premio en los Estados Unidos que precisamente la distingue con la mejor golfista juvenil universitaria de todos los Estados Unidos. La golfista mexicana María Fassi fue reconocida con el premio Anica 2018, que distingue a la mejor jugadora universitaria de todo el circuito de golf estadounidense al superar a 14 compañeras en las votaciones. La integrante del equipo de la Universidad de Arkansas recibió este premio que lleva el nombre de la sueca Annika Sorenstam, número 1 del circuito profesional LPGA Tour, en la década de 1990 y hasta el final del 2000. María, quien es hija del vicepresidente del Club Pachuca de fútbol, Andrés Fassi, ganó este premio gracias a la votación de otras golfistas, entrenadores y periodistas. Fassi ha tenido un año redondo ganando los torneos Darius Rucker Intercollegiate, Annika Intercollegiate, Evans Derby Experience, Lady Puerto Rico Classic y Manson Rudolph Championship. Vianey Zárate, 21 Noticias. Felicidades para María y por supuesto para su papá Andrés, que debe estar muy orgulloso. Y bueno, vamos a hablar de fútbol porque hoy ya reportó Héctor Herrera. Recordemos, después de que se había ausentado el día de ayer de la práctica de la selección nacional por motivos personales, según lo dio a conocer la Federación Mexicana de Fútbol. Se sabe que viajó a Portugal, a Lisboa. No se sabe acá, todo el mundo intuye que fue para reunirse con esposas por este escándalo de la fiesta que se armaron aquí en la Ciudad de México antes de partir a Europa. Bueno, pues hoy se presentó, estamos viendo precisamente imágenes del momento en que llega Héctor Herrera allá a Copenhague, ya para reportar de nueva cuenta con la selección nacional. Hoy cambia la suerte de Diego Reyes, que es el otro tema en selección nacional fuerte. Hoy entrenó al parejo del equipo y parecía que hoy iban a dar de baja, le dan un par de días más y el sábado se toma la decisión definitiva si Diego continúa con la selección o no para el Mundial. Por lo pronto ahí está Héctor Herrera ya incorporado con la selección nacional. Y hablando del Mundial, bueno, pues una muy buena noticia y me parece algo magnífico, muy ingenioso y novedoso. Marvel, esta empresa de cómics, pues aventó al mundo deportivo y vean, creó el cómic mundialista, le da espacio a Chicharito Hernández, ahí lo veíamos, a Gianluigi Buffon, habla también de los que no están, como es el caso de Buffon, el portero de Italia, pone a Alemania como amplia favorita para ser bicampeona del mundo. Messi y Cristiano, por supuesto, la gran rivalidad con todos sus superpoderes. Ahí está el Mundial al estilo Marvel. Es la información deportiva, muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo.